aquí al estudio. Vamos a concentrarnos en este momento en, bueno, muchas familias uruguayas que están sintiendo consecuencias directas o indirectas también desde la perspectiva de la perilla económica en su seno familiar. Estamos hablando, por ejemplo, nada más y nada menos de personas que necesitan un asistente personal, por ejemplo. Bueno, pandemia mediante, recortes presupuestales, crisis, o llámenle como quieran, lo cierto es que la realidad cotidiana para muchos de estos niños y estas familias se ha vuelto muy, pero muy compleja. Y la noticia es que la justicia rechazó la demanda que presentó la asociación TEA Uruguay, que es trastorno del espectro autista, que reclamaba justamente asistente personal para los menores de edad. Menores que además pueden ni siquiera poder integrarse a la clase si no tienen ese asistente, entre otras cosas, ¿no? Vamos a escuchar el tape, cuáles fueron las argumentaciones y después vamos a estar debatiendo con invitados sobre este asunto. Este martes, la jueza letrada de 15º turno, Adriana de Asís, desestimó un recurso de amparo presentado contra varios organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social. La demanda fue presentada por la Asociación Autismo en Uruguay ante la imposibilidad de que niños, niñas y adolescentes con TEA accedan a un asistente personal tal como establece la Ley 19.353. La organización define la situación como ineficiencia y paralización del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que genera una violación del derecho a la educación. Según consta en la sentencia, la paralización parcial del programa de asistentes personales durante los años 2020 y 2021 coincidió con la pandemia. Las postulaciones de solicitud del servicio se siguieron recibiendo vía telefónica, pero lo que se ha visto resentido son las valoraciones que se realizan a domicilio. La jueza agrega que quedó acreditado que desde el MIDES se viene trabajando en el tema, esto es, se siguen recibiendo las postulaciones, se dan altas, se reciben quejas y denuncias a las cuales se les ha dado trámite y se encuentran actualmente en etapa de ir reactivando el servicio. La magistrada destaca también que todos los educandos que sufren trastornos del espectro autista pueden concurrir a la educación pública y sin perjuicio de poder proporcionarle escuelas especiales, si no tienen asistencia terapéutica, igual pueden concurrir, por lo que entiende que no estarían excluidos de la educación. La demanda fue patrocinada por la Clínica del Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la UDELAR y coordinada por el abogado Juan Cereta, quien confirmó a Telemundo que se buscará revertir el fallo. Según Cereta, esta causa no admite demoras. Y es absolutamente entendible que sea una causa que no admita demoras. El tema es cuando nos encontramos en situaciones que, por un lado, parecieran no tener mayor solución o no pudieran ser apuradas y desde el otro lado se entiende que pueden apurarse. Entonces, bueno, me gustaría escuchar a ambos. Bienvenidos. Gracias. A los dos. Muchas gracias. Bueno, Adriana Achaín, que es mamá de un niño con TEA. Gracias por... Ya nos habíamos visto y hemos estado conversando más de una vez. Ni que hablar con el abogado Juan Cereta. Gracias por estar aquí. Cereta además es coordinador de Clínica del Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bueno, ¿qué piensan del fallo, de este primer fallo, ¿no?, de la justicia ante el reclamo de la reactivación del sistema de cuidados en lo que tiene que ver con asistentes personales? Bueno, nosotros no compartimos los argumentos del fallo, sí lo entendemos y por supuesto lo respetamos, como siempre ha sido. Sí, obvio, sí. Pero ¿por qué no lo comparten? No compartimos los argumentos que se esgrimen por parte de la sentenciante, por parte de la jueza, en el sentido de que el argumento para justificar la paralización de la asignación de asistentes se basa fundamentalmente en el tema de la pandemia. Sin embargo, entendemos que está acreditado en el expediente que hace ya mucho tiempo que las actividades, digamos, presenciales se retomaron en el MIDES y esta actividad, sin ninguna justificación que se haya acreditado, no se ha reactivado, lo que implica que no se asignen asistentes desde noviembre de 2019. Quiere decir que los niños con TEA que necesitan un asistente desde noviembre del 2019 siguen esperando y vamos a llegar al 2022. Por eso es que decimos esto no admite más demoras. Si las cuestiones sanitarias impiden la concurrencia a los hogares para hacer la evaluación, habrá que buscar otro sistema de evaluación que no sea presencial, como ya lo ha hecho el propio BPS. Está claro, ustedes están planteando sus necesidades y sus urgencias.
no pueden tampoco dar la solución, o sea, que se encarguen... Claro, pero en definitiva uno puede entender que haya una demora de meses a veces cuando nos sorprende la pandemia, cuando hay que actualizar los mecanismos. Ahora, de fines del 2019 a fines del 2021 entendemos que debieron tomarse, que ya fueron demasiado pacientes los papás que tienen niños que no han podido, por ejemplo, entre otras cosas, acceder a la educación, que no están siendo escolarizados, además de todos los daños que les ha ocasionado especialmente a ellos la pandemia, son sujetos de especial vulnerabilidad en estas circunstancias y entendemos que ya es injustificable el tiempo transcurrido cuando se anuncia que se está evaluando un plan. Bueno, no se puede esperar más evaluaciones ni planes pilotos. Se necesitan soluciones ya porque el daño que le estamos ocasionando a estos chicos después no hay manera de revertirlo. Está claro. Para ti, Adriana, obviamente que además de alinearte con las palabras del abogado, pero desde la experiencia capaz que... Yo no puedo hablar del juicio, puedo hablar del corazón. Exacto, sí. Es dolor profundo por la indiferencia que sentimos, porque realmente... este fallo va de la mano de un desconocimiento absoluto sobre lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista, absoluto. Justifica un montón de cuestiones con la pandemia, cuando los mayores perjudicados en la pandemia fueron los chicos que están dentro del trastorno. Los papás teníamos que salir con los nenes con una remera azul para que no nos dijeran cosas por la calle al principio, cuando el confinamiento era obligatorio. Cuando se suspendieron las clases. Contanos por qué. Y porque no, se suponía que uno no podía salir a la calle, que no podía salir a caminar, que todos teníamos que estar encerrados. Para explicar por qué un niño con TEA no puede estar encerrado. Un niño con TEA no puede estar encerrado, un niño con TEA necesita rutinas, un niño con TEA necesita terapias, ¿sí? O sea, lo que más los afecta a ellos es este descontrol que se ha generado estos últimos 2 años. Y las consecuencias que eso genera son retrocesos en el habla, retrocesos en lo que tiene que ver con el control de esfínteres, retrocesos en lo que tiene que ver con evoluciones sociales, volver a años anteriores escolares porque no han podido alcanzar al pelotón, como quien diría, y chicos que han empezado con crisis, el aumento en lo que tiene que ver con la farmacología es imponente, psicofármacos en niños de 4 o 3 años. Entonces realmente este tipo de fallos, ¿no? A nosotros nos costó mucho llegar a la clínica para presentar esto. Recorrimos un camino muy largo, hablamos con la senadora Carmen Sanguinetti, hablamos con las autoridades del MIDES. ¿Qué respuestas iban teniendo? Se están haciendo cosas, ¿sí? Se están haciendo cosas y se están buscando quizás soluciones, no con el foco puesto en el autismo. Hay un desconocimiento por parte de todos del autismo, como sociedad en su conjunto, ¿no? Y me incluyo como mamá pre-TEA, mamá antes de ser azul. No conocemos del autismo, por eso esas miradas en el supermercado, por eso esas miradas en las plazas, porque un niño con autismo no tiene rasgos físicos que lo identifiquen, por lo tanto no podés saber que ese chico está teniendo una crisis sensorial o no entendés por qué un niño, como me decía una vez un nene, tiene championes tan grandes y no habla, y por qué pega. A mi hijo lo rechazaron de un club porque no se integró en la clase de natación o porque pegó quizás dentro del vestuario. Si nunca había visto al profesor, tiene 6 años. Lo tomaron en la puerta por protocolo del COVID, lo metieron dentro del vestuario, lo sacaron y me dijeron no lo podemos aceptar. Entonces no pasa solo en los ámbitos educativos. Esta lucha y este asistente personal que necesitamos es para todos los ámbitos. Estos niños necesitan acompañamiento y no lo entiende el Estado. Perfecto si se están armando proyectos macro, buenísimo, me encanta, una ley de autismo futuro, pero ¿y qué pasa con los de hoy? ¿Dónde están esos parches inmediatos? La neuroplasticidad de un niño, ¿sí?, mayor es de los 0 a los 6 años. Ahí podemos hacer una diferencia. Ahí podemos sacar a un chico a flote. ¿Tá? Perdimos 2 años por pandemia y ahora tenemos esto de esta jueza que con el mayor de los respetos le digo, por favor, quiero que alguien, ¿tá?, que un equipo periodístico haga una investigación sobre el peregrinaje de los padres en los centros educativos, en escuelas públicas y privadas. Solo diciendo TEA, ni siquiera te dicen que hay cupos. Te van pateando, te sacan, si no tiene asistente no te dejan entrar. Mi caso personal, yo ya presenté uno de los alegatos de la jueza diciendo que hay un protocolo nuevo del Instituto Nacional de Derechos Humanos que habla de que no se puede pedir asistente personal. Yo ya lo presenté en donde está yendo mi hijo y me dijeron no hay lugar. El 12 de noviembre presenté la denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No va a lugar este protocolo. Porque los centros educativos no están preparados, porque Magisterio no da materias, no enseña sobre autismo. Bueno. Entonces,
hay un problema grave, pero y mientras hay que poner parches. Y este era un parche que podíamos poner. Te escucho, te entiendo. Perdón la pasión. No, nada que perdonar, todo lo contrario. Creo que era, hasta agradezco que te hayas expresado así, porque es verdad que hay mucho por aprender a quienes no les toca un TEA en la familia. Y es verdad que tanto en lo que tiene que ver con un caso de TEA como con otros tantos, ¿no?, de familias cuyos hijos o seres más queridos y más chicos además, o sea, más desprotegidos, requieren tratamientos diferenciales, estamos por fuera. Si no te toca, no lo vivís, no lo entendés, no lo visualizás, lo ves un día en un programa de televisión y te llega y te olvidaste al segundo, porque es natural, porque seguís con tu vida donde eso no está. Pero hoy tenemos una Teletón financiada por un Uruguay. Sí. ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual? ¿Por qué está tan tapada? Bueno, es otro gran tema, por supuesto, ¿no? Claro, porque la Teletón tiene que ver con la incapacidad neuromusculoesquelética, que tiene sus consecuencias también derivando en lo intelectual, pero no solamente, o no solo la incapacidad intelectual. Obviamente que tenemos un debe enorme como sociedad. Gracias por hacernos este llamado de atención. Yo sé que se lo estás haciendo a las autoridades, pero también a todos. Porque hay una sensación, y decime si no puede ser por ahí, de que estás, al margen de que puedo entender la indignación por este fallo puntual, estás poniendo en el fallo el dolor de un fallo general del país entero. Por supuesto. Por algo, porque cada uno tiene también después que valorar sus responsabilidades. El MIDES por un lado, la justicia por otro, y nosotros por otro, ¿no? Me parece que este fallo es el mazazo para todos, ¿no? Sí, te entiendo. Obviamente, ¿quién no? No se involucró con la causa para dar ese fallo. Nadie que se involucre con esta causa, investigue, puede dar ese fallo. Nadie. La jueza habla de que acreditó que desde el MIDES se está, bueno, tú misma lo decías, sí, se está trabajando, Lo último que nosotros habíamos tenido como información, vamos a tener un Zoom, justamente con la directora de cuidados del MIDES, Florencia Kral, que había estado de visita en el programa hace un tiempo, y la escuchamos muy humana, muy sensible y muy comprometida con todos los debes. Hemos tenido muchas reuniones con ella. Bueno, si me permiten, vamos a aprovechar que la tenemos pronta vía Zoom. Kral, ¿nos escucha? Hola Victoria, buenas tardes, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, muchas gracias por por acompañarnos en esta instancia, además obviamente el aire tiene la tensión evidente de este momento, ¿no? De esta circunstancia, de este fallo que genera estos sentimientos tan encontrados. ¿Qué se puede decir, Florencia, desde Cuidados, desde lo que se está... Esto que dice conocer la justicia y por eso este fallo de que se están haciendo cosas, ¿cómo eso puede traducirse en una explicación que contemple o calme el tan genuino sentir de las familias uruguayas con chicos con TEA? Bueno, Victoria, esta urgencia, ¿no? Quiero presentar a la doctora Karina Goday, que es la directora jurídica del Ministerio y que es quien ha llevado y patrocinado esta demanda. Nosotros escuchábamos atentamente lo que decían en el set y realmente cuando yo estuve en el programa expliqué lo que estamos haciendo. Una de las cosas que quiero destacar y vuelvo a repetir, el Sistema Nacional de Cuidados no abarca solo el programa de asistentes personales. Eso es importante que lo comprenda la gente, porque cuando uno hace estas referencias parece que todo el sistema estuviera concentrado en esto y el sistema abarca muchísimos programas. Sumado a que el programa de asistentes personales tampoco abarca solamente a los niños con TEA, abarca un universo de personas que va desde 0 a 29 años de 85 para arriba. Entonces, nosotros tenemos que contemplar los derechos humanos de todas estas personas. Y el sistema de asistentes personales fue creado para cuidados en domicilio. Eso nosotros lo explicamos en la sede judicial. Esto es un programa que es creado para acompañamiento en domicilio y precisamente cuando se forma a la figura del asistente personal, se lo forma con ese perfil, para cuidados y apoyo en domicilio.
Cuando estamos hablando del apoyo y de la educación inclusiva, de la inclusión de los niños con TEA, que créeme, Victoria, que es de las cosas que más nos convocan y nos preocupan desde que comenzamos este trabajo, porque todos tenemos la sensibilidad y es nuestra mayor responsabilidad. Y acá nosotros no queremos hacer un debate entre buenos y malos, por supuesto, porque nuestra responsabilidad la tenemos. Y con esa responsabilidad actuamos en la sede judicial, pero también actuamos en nuestro día a día, pensando en darle soluciones a las personas. Pero en toda esta reestructura que yo he venido planteando, que se le está haciendo al programa, están precisamente esas cosas delicadas que tenemos que trabajar para el bien de estos niños y de toda la población que recibe los cuidados. Cuando nosotros hablamos de un asistente personal, el asistente personal no cumple la figura o el perfil de un asistente pedagógico o educativo que necesita un niño adentro del aula. Y eso lo hemos explicado. Adriana recién mencionaba que hemos tenido varias conversaciones, lo hemos hablado con todas las colectividades de padres con niños autistas, lo hemos hablado con profesionales también. Y nosotros estamos trabajando en dar más formación a los asistentes personales. Había una carencia absoluta, un atraso en la formación de los asistentes personales, pero a su vez, a través de un protocolo y de un trabajo en una mesa de educación inclusiva, con ANEP, con el MEC, que son nuestros socios dentro del sistema de cuidados para cumplir con esta responsabilidad. Bien, ¿eso responde en algo a tus planteos, Adriana? Una de las cosas que se quitaron fueron las excepciones, ¿sí? La preparación que tienen las asistentes personales que brinda el MIDES, tienen cursos que no hablan de primera infancia ni de neurodiversidad, ¿sí? Y una de las cosas que se dejaron de hacer son las excepciones, donde nosotros podíamos colocar personal, ¿sí? Estudiantes de carreras que tengan que ver con Era mejor autismo. Que nada, digamos. Por supuesto, por supuesto. Permitime sí. Volver a Zoom. Kral, sobre justamente este aspecto, lo de las excepciones, que pudieran incluir como acompañamiento estudiantes de materias vinculadas, ¿no? Lo que diríamos en criollo, mejor que nada. Bueno, pero es que nosotros no estamos para hacer mejor que nada, Victoria. Nosotros no podemos hacer un sistema y una política pública en función de excepciones. El sistema se estaba creando en función de entrar por el costado lo que no podía entrar por la puerta principal. Y nosotros tenemos que trabajar como responsables en políticas públicas que atiendan a las políticas en general, no a través de excepciones. Se estaba dando eso, es cierto. A través del 2018 un decreto se hacía que se le diera a las personas lo que no le da el sistema, te lo doy por el costado y te doy la prestación. Eso no puede funcionar. No funciona un sistema con políticas públicas que lleguen a toda la población de esa modalidad. Y nosotros estamos trabajando para hacerlo de la manera correcta. Y no a través de excepciones, sino a través de lo general. Sí, claro. Lo que sea más garantista y más equitativo. Un programa y dejamos sin gente capacitada a los chicos. Florencia, la última pregunta. En tiempos, ¿no? Y por supuesto, dando por... sin cuestionar en absoluto, por lo menos no desde acá, ni la capacidad, ni la sensibilidad, ni la humanidad. Pero la pregunta si en tiempos, tiempos que no van a darle la respuesta que hoy están precisando personas que son con urgencia, pero para los futuros, para los que pueden esperar, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Para que el sistema se ponga en marcha con justicia y con equidad. Sí, cuando hablábamos al principio de la pandemia y que la pandemia retrasó mucho este proceso de asignaciones, las valoraciones se vieron detenidas, no solo para nuestras prestaciones, sino para otras prestaciones. Cuando empiezan a retomar de a poco, paulatinamente. Nosotros tenemos una agenda que en febrero va a continuar con algunas que se estaban dando en menor medida, ahora vamos a aumentar y justo hoy nuestros equipos están trabajando con los equipos de valoración para ver a partir del 1 de febrero cómo se puede retomar en todo el territorio nacional las valoraciones en mayor cantidad que como se vienen dando hasta ahora. Y eso es importante destacarlo porque además en paralelo con presentarse en la sede judicial, se presentó este colectivo también a través de una petición administrativa pidiéndonos a nosotros cómo y cuándo íbamos a comenzar estas valoraciones. Y esto se está dando respuesta por la vía administrativa, que es la correspondiente. En febrero, concretamente, se comienzan a aumentar las valoraciones.
Bien. Algo que habías comentado cuando nos viniste a visitar, que me parece importante también poner sobre la mesa, y es que habían habido casos de experiencias no felices, para nada gratas, que habían tenido como víctimas o al propio asistente o a la familia que contrataba a los asistentes, ¿no? Entonces, que de ahí que las valoraciones tengan que pasar a tener una trascendencia tal vez un poco mayor. Correcto, Victoria, es así. Bueno, ese tipo de cosas que afectan y vulneran los derechos de las personas son las que necesitamos corregir. No podemos, a una persona que nos pide una ayuda y un subsidio, no podemos darle un problema en lugar de una solución. Si nosotros manteníamos el sistema como estaba, con una relación laboral vulnerada y sin un poder de contralor por parte nuestra, esto se iba a seguir repitiendo. Y nosotros nos pusimos como compromiso el no seguir repitiendo estas situaciones y empezar a mejorar esto. Por eso vamos a hacer las visitas, las valoraciones, las visitas dentro del hogar, y en eso nuestros profesionales pueden determinar todo este tipo de situaciones. Y para lo que es el año escolar próximo, ¿podrían las familias con niños con TEA pensar en que van a contar con un asistente de acompañamiento en el aula? Bueno, para ello estamos trabajando con ANEP y con el MEC. Nosotros la segunda quincena de enero ya tenemos planificado agenda con la comisión, la mesa de trabajo de educación inclusiva, que incluye a nosotros, a ANEP y al MEC. Y en ese sentido tenemos previsto, ya te digo, en enero o en febrero, empezar a visualizar, de pensar también en un piloto a través de dar en determinadas escuelas, empezar a probar la figura del acompañante educativo o pedagógico. Para ello necesitamos a nuestros socios, que son ANEP y el MEC. Nosotros no podemos meternos en competencia educativa que no es lo nuestro. Bien, muy bien. ¿Alguna última pregunta que quisieran trasladarle? Por mi parte. Creo que no hay mucho más para decir. Bien. Está claro que los tiempos corren para ellos. Ahora vuelvo contigo, déjame despedirla entonces. Bueno, no hay más preguntas evidentemente por aquí. Bueno, salvo que obviamente el abogado supongo que sostiene lo que planteaba al principio, ¿no? Que intentará revertir el fallo. Sí, nosotros estamos trabajando en la apelación de este fallo. ¿Algo que puedan agregar desde allí, Florencia? Por mi parte no, la doctora Goday. Tal vez la doctora, justamente. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. En realidad mi visión es más que nada desde el punto de vista jurídico. Sí. Me gustaría señalar desde la jurídica es que nosotros somos muy respetuosos de lo que es el Poder Judicial, de lo que son las decisiones judiciales, por lo cual nos remitimos íntegramente a la sentencia que ya es de circulación, y que, como dijo Florencia, insistimos en que nosotros creemos, lo manifestamos en la demanda y en la contestación, perdón, y también en los alegatos, que no creemos que acá haya ni ganadores ni perdedores. O sea, creemos y compartimos la preocupación de todos los padres que escuchamos. Creemos que el centro de atención tienen que ser los niños. Realmente nos ocupa el tema es que lo que nos sucede a nosotros es que somos administración pública. Como administración pública que somos, tenemos que actuar dentro de lo que es el ámbito de nuestra competencia. O sea, el planteo que se hace es totalmente de recibo, y creo que eso quede sumamente claro, que no somos totalmente empáticos con la situación. Pero bueno, tenemos que actuar en el marco de los poderes que nosotros tenemos como administración, y aparte lo que nosotros no compartimos es el accionamiento en la vía de amparo. Creemos que la pretensión es legítima, pero no para accionar en una vía de amparo, por las características que tiene el proceso de amparo y por los presupuestos que un procedimiento de amparo implica. El procedimiento de amparo, dentro de las cosas que implica que tiene que haber una ilegitimidad manifiesta de un hecho, acción u omisión en este caso de la administración. Y eso no surge probado realmente del expediente, y así lo sostiene la juez. O sea, el MIDES probó que lo que se vio detenido no es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en su conjunto, sino que fue el tema de las valoraciones, y por un tema de fuerza mayor totalmente ajena a nosotros. Ni bien se pudo, se empezó a retomar las valoraciones, y de hecho se presentó una petición ante el Ministerio 2 días antes o 3 días antes de presentar la demanda. Se está instruyendo esa petición y se está elaborando un cronograma para retomar las valoraciones al 100%, y ese cronograma va a ser presentado antes del 31 de diciembre. Eso es lo que me gustaría destacar desde el punto de vista jurídico. Doctora Goday, Florencia Kral, muchísimas gracias a las dos realmente por su tiempo. Gracias a ustedes. Y está muy bien eso de plantearlo esto no puede ser una situación de ganadores y perdedores. Claro, la justicia falla a favor de alguien, no necesariamente en contra de otro, pero en los hechos se da Está así. Claro quiénes son los que pierden. Bueno, el tema es que
Claro. Los que pierden... Mientras pierden tanto, son los son los niños. niños. No hay- 2 no hay años vuelta. hablando con el Estado. 2 años. Sí, hay una cosa que me gustaría precisar, Sí, cómo no. porque nosotros la demanda la dirigimos contra el Estado uruguayo. Mm. Y eso motivó que se notificara y que comparecieran en el expediente no solamente el MIDES, también la ANEP y también el BPS, que es el que administra los subsidios. Sí. De manera que esta estrategia que utiliza habitualmente el Estado de echarse la culpa dependencia a dependencia, no, esto no es mío, esto es de la ANEP, esto es del MIDES, esto es del BPS, no funcionara. Y bueno, y eso lo vamos a sostener ahora en la apelación porque comparecieron a juicio los tres, la ANEP, el BPS y el MIDES. Entonces, la estrategia de decir la culpa es de otro, aunque sea el mismo Estado uruguayo, me parece que no es de recibo. Acá esto no se soluciona diciendo lo tiene que hacer fulanito, lo tiene que hacer mecanito, cuando estamos hablando del mismo Estado, que es el que está omiso. Sí. Después podemos discutir si esto es urgente o no es urgente, No. que le asiste razón a la colega de que la jueza entendió que no era urgente y que se podía tramitar por la vía administrativa, que implica que el Estado se tome 150 días para contestar y que después haya que hacer una demanda de nulidad ante el TCA que puede demorar 2 o 3 años. De lo que estamos hablando es lo que tenemos que discutir es, ¿pueden esperar estos niños 150 días para que el MIDES le diga no te puedo dar porque va a decir eso, no te puedo dar ya los asistentes? Y después tengamos que ir al TCA y hacer un juicio de 5 años. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Los inventa? Antes Bueno, de que pero existiera- ese problema es lo que tienen que resolver las autoridades. O sea, nosotros no estamos para sustituir a las autoridades, estamos para hacerle cumplir para lo que están. ¿Cómo lo hacen? Y bueno, señores, ¿Está bien? es su responsabilidad. Está bien. Panelistas, Pepe. ¿Me dejas acotar algo? Sí, cómo no. Antes de la creación del Sistema Nacional Integral de Cuidados, el BPS brindaba un asistente, ¿tá? El 100% por 70 o 80 horas, ¿tá? Solo con el diagnóstico de discapacidad severa. Con la creación del Sistema Nacional Integral de Cuidados se quita esa figura, se coloca una escala de ingresos según el núcleo familiar, y si uno gana 60.000 pesos en el núcleo familiar, ya te dan solo un 33% de este subsidio. Y los honorarios de un asistente personal rondan los 20.000 pesos. Entonces, hoy también la jueza falló en contra de eso porque vencieron los plazos para que los padres pudieran reclamar. Los padres que ya contaban con el beneficio, ¿tá? Yo tengo compañeras de mi hija que tienen 12 años que están haciendo uso de ese beneficio, fueron al Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijeron esto, nos están sacando esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo se les tiene que mantener, se les mantiene, dijo lo mismo el MIDES, se les mantiene, perfecto. Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo, revean por favor esta situación para el futuro. Nadie la revió. Y en la reunión que tuvimos con el MIDES, con Nicolás Escarela, le dije, esta escala es imposible. ¿Me estás hablando que si gano 60.000 pesos tengo que pagar 20 de asistente? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo una familia con el resto? Y la respuesta fue, de ninguna manera vamos a ir al Parlamento, porque hay gente que vive con mucho menos que esto. Perfecto. ¿Y con qué pago los tratamientos de un niño? Después va a ser un costo para el Estado de este chico también. ¿Y qué hacemos? ¿Termina en un psiquiátrico, como la mayoría? Porque no hay lugares para chicos con TEA. Estoy visitando lugares del INAU, chicos de 12 años, que son Asperger, que manejan la computadora y hablan idiomas, tirados en el INAU, en centros, porque el sistema educativo los sacó para afuera, porque ya no tienen lugar. Sí, Asperger es dentro del espectro autista, Son ¿no? chicos que tienen necesitan una pocos brillantez, son destacadísimos, pero por encima de la media general, pero claro, con la contracara del espectro autista, ¿no? Sí, y severas dificultades de relacionamiento vincular, que es ahí donde entra el asistente. Yo no quiero una asistente pedagógica que le enseñe, para eso está la maestra. Yo preciso un asistente que le cambie el pañal, que lo lleve y lo traiga a la escuela, que si el chico entra en una crisis lo pueda sacar del salón, ¿verdad? Pero no es esa figura que está diciendo Florencia, es el asistente personal que precisamos. Pero la maestra puede enseñarle a un chico con TEA a la par y enseñarle a la par al chico con TEA y a los demás alumnos. Con un asistente, Pero entonces es pedagógico. Con un asistente personal que pueda cubrir todas esas instancias particulares que puede tener un chico con TEA, el chico con TEA es una oportunidad para el aula. Es una oportunidad para la maestra y es una oportunidad para los compañeros ¿cuál ha sido de la aprender realidad? inclusión de verdad, Sí, pero está inclusión en el clarísimo, aula. Cereta, pero justamente lo que sabemos hasta el momento... Lo que está claro es que la solución que da el MIDES, que es hacemos un protocolo para que no puedan rechazar a nadie porque no tiene asistente, a que lo que nos lleva es que la maestra tenga que aceptarlo sin asistente. Eso es el desastre. Bueno, el desastre es tener que tenerlo en el aula sin asistente. Lo que ha ocurrido en la bien noble idea de la inclusión en el sistema educativo es que no ha sido buena. Porque justamente las maestras tampoco saben ni pueden impartir clases sin conocimiento puntual de algún chico con algún trastorno de lo que sea.
Hay no excepciones, necesariamente TEA. Hay ¿no? excepciones que demuestran que puede ser buena cuando se puede pagar un asistente. Lo que pasa es que si no puedes pagar en el mejor escenario, con asistente, con formación de los involucrados, es excelente oportunidad. Ahora, cuando no, como cuando no hay asistente, no. Es un desastre. Entonces, ¿Sí? claro, pero tampoco hay que pensar que va a poder la maestra sin un asistente pobre maestra, pedagógico. El asistente es la interlocutora entre el equipo tratante del niño con la maestra. A ver, panelistas. A ver. Sí, no hay mucho. No, lo que pasa es que, a ver, todos respetamos la sentencia, yo soy un hombre de derecho, la respeto, se comparten o no se comparten. Acá parecería ser que hay dos visiones de la situación, que hay y son claras. Una es la política que tiene el Mides, ¿verdad? Que ha estado acá de invitada, no sé, y yo la verdad que creo que ha mejorado sustancialmente, y otra es esta realidad que estamos viendo ahora, que es una realidad que no puede esperar. Yo no sé si están reevaluando o están haciendo nuevos programas o porque quizás los recursos del Mides estaban destinados de otra forma y estaban mal y demás. Pero esta situación que ustedes plantean acá no da lugar para esperar. A mí no me interesa si están haciendo 54 diagnósticos diferentes para poder manejar mucho mejor los recursos que tienen porque existieron o no abusos y demás. Pero esta situación hay que ponerse la mano en el corazón porque lo que está mal está mal. Y cuando hay cosas que no hace el Estado hay que marcarlas si están mal. Y esto que está pasando está mal. Esto está mal. No puede, acá no es un tema del fallo de la juez. Yo no lo veo de esa forma. Acá es un tema del Estado que no brinda una solución y obliga a las familias a ir ante la justicia. Por algo. La sociedad nos involucra. Pero claro, porque no es un tema de que falló bien o falló mal, o se podrá discutir eso. Pero es un tema de que no cabe asidero para un problema que yo tengo conocimiento de cuál es, ¿ah? Que necesitan soluciones urgentes e inmediatas que las familias y la Universidad de la República, con Juan a la cabeza y demás, tengan que asistir a la justicia por esto. Cuando los recursos que se están solicitando acá no son ningunos recursos que el Estado no tiene. Esa es la realidad. Entonces me podrá hablar a mí de 45 programas diferentes y que estamos evaluando todo y que en febrero vamos a arrancar y que la pandemia y que lo que quieras. Pero los niños estos no pueden esperar todo ese tipo de recursos, plazos y demás. Entonces, no es un tema político, estratégico de administración, es un tema del corazón. Y lo que está mal, está mal. Entonces, acá hay que ponerse la mano en el corazón y decir, señores, ¿cuánto cuesta esto? Tanto. Bueno, de algún lado vamos a rascar y lo vamos a solucionar. Y veremos los proyectos para adelante, veremos de mejorarlo. Pero lo que no puede suceder es que estén en un compás de espera, que no saben cuándo se va a solucionar este tema, lidiando entre los juzgados y la administración a ver si le brinda una solución que no se sabe si va a llegar o no. Entonces, la verdad, lo que está mal... Totalmente de acuerdo con Pablo, totalmente de acuerdo, Pablo. Es un tema de prioridades. Es el tema del corazón. Yo llevo a mis hijos a la escuela y tienen varios compañeritos con TEA, veo cómo trabajan los asistentes, veo qué mano enorme que le dan a las maestras, la verdad que es impresionante. Los veo en la entrada, los veo a la salida y sinceramente me parece que sí, es un tema que no admite la menor demora. Tengo una duda con respecto a quién planteó, si fue la jueza o fue el Mides cuando hace su descargo, con respecto a que los niños igual, sin asistente, pueden concurrir a la escuela. ¿Quién lo plantea? No, el Mides planteó como respuesta a la demanda que se había aprobado recientemente, había sido unos días antes, un protocolo donde participó el Mides, participó también la Institución Nacional de Derechos Humanos y participó la ANEP. Y en ese protocolo lo que se establece es que si tú sos papá de un chico que tiene TEA y en el colegio, en el sistema educativo, privado o público, no lo admiten porque no tiene asistente, podés hacer una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos y lo tienen que atender igual y está pasando recibir el igual, problema a otro. aunque no tenga asistente. Claro, pero es una enorme falta de sentido común. Es como que yo sea no vidente y me diga, mira, te voy a sacar el lazarillo y el bastón. Ahora, podés salir igual. Mirá que podés salir, podés andar por la calle. No, es una cosa increíble. O sea, lo que intentamos es Ojo, yo conozco a Florencia Kral, conozco su lucha, conozco sus temas personales. Lo que ha hecho tiene una sensibilidad extrema. Acá no es un tema personal, es lo que dice Pablo, es un tema de prioridades. Pero ni siquiera queremos que esto se transforme en una cuestión ni de personas. Está clarísimo. Ni siquiera de instituciones, porque los primeros problemas se dieron en el 2019. O sea que ya teníamos problemas con la administración anterior. O sea que acá no se trata de personas. Las únicas personas que nos importan a nosotros son los niños. Exacto. Sí, mira este mensaje. ¿Y las personas incapaces mayores de 80? Pueden ser incapaces mayores de 50. Es que es lo que decía él, se suspendió, pero no se suspendió solo para el TEA. Claro. Y no es solo el TEA quien necesita ayuda. No, pero en la distribución de las urgencias y las prioridades. Claro.
Pero es que son muy todos difícil. urgentes. Está suspendido para todos. Situaciones. A eso es lo que voy. A ver, ¿alguien más? Bueno, a ver, la primera cosa, como principio general, yo comprendo el dolor y el desasosiego de las familias. Me sumo al planteo que se hace desde todas las visiones a la obligatoriedad de la accesibilidad. Pero tengo que entender, a ver, si una persona como Florencia Kral, no solo con su cargo, con su inteligencia, pero también con su historia de vida, su historia personal, se está planteando de alguna manera, está planteando una visión discorde, realmente a mí por lo menos me da para sospechar de que alguna razón también tiene el Mides, que yo creo que se fundamenta en las experiencias pasadas con el tema de los asistentes personales. Bueno, eso lo habíamos hablado la otra vez, se lo pregunté hoy. Pero entonces justamente, o sea, esa historia pasada yo creo que está pesando, lo que ellos están haciendo es tratar de rediseñar sus políticas y están tratando de comprometer a otras áreas. No es un tema de sacarse de la pelota, como dice el doctor, yo lo entiendo porque además él estaba dando su pelea, pero no es sacarse de la pelota, es que realmente esto tiene que tener un abordaje multidisciplinario. O sea, para empezar, yo hoy de mañana cuando me enteré de este tema leí un trabajo que había hecho el Ministerio de Salud Pública en este año, un abordaje, son 36 o 37 páginas, muy interesante sobre este tema y la verdad veo que realmente debe ser muy complicado para los papás el trabajar con estos chicos, o sea, el tema de la comunicación con ellos, o sea, no cualquier asistente personal puede darle la mano que estos chicos necesitan y yo no sé si lo que le pasa al Mides es que no tiene la estructura hoy por hoy para atender esto y está pidiendo auxilio por todos lados y yo creo que el primer auxilio que recibe el Mides es la sentencia de la jueza. Yo no puedo entrar en esa lógica de buenos y malos, o sea, poner en el banquillo de los acusados al gobierno y ahora le agrego al Poder Judicial. No, vamos a ver si no hay del otro lado algunas razones que también hay que atender y algunos tiempos que también hay que esperar. Y me pregunto si es eficaz. Yo no digo que sea ético lo que ustedes están haciendo, pero me pregunto si es eficaz el judicializar este tema, si no debemos tomar otro camino y tratar de aportar desde otro ángulo para ayudar a las autoridades a resolver este problema. Lo plantean como recurso de amparo porque lo entienden urgente, justamente, ¿no? Pero no se llega al amparo porque sí. Se llega al amparo después de 2 años de hablar con las autoridades estatales. Pero la jueza lo sabe porque me reuní con ella, me reuní con Bassano, me reuní porque no me gusta hablar de otros grupos, ¿no? Pero nos hemos reunido con la senadora Carmen Sanguinetti, estamos hablando con Ana Ballarino de Inclusión Educativa de la ANEP. Llegamos a esta instancia. Pero la jueza fue contundente, desestimó todo esto. Entonces yo digo, ¿es mala la jueza, una mala persona? ¿No habrá razones del otro lado que atender? ¿No habrá que buscar otros caminos? No, pero no se cuestionó como mala persona la jueza ni cerca. O sea, tiene una visión distinta que podemos compartir. Y nosotros los argumentos, de ninguna manera la apelación descalificamos a la jueza en absoluto. Tal vez tampoco hayamos sido lo suficientemente capaces de explicar. También asumimos las fallas que puede haber tenido nuestro planteo. No es un accionamiento, que no se conocía, es una cosa nueva, es un tema que no es sencillo de abordar. Es cierto que en un proceso de amparo a un juez le cae una demanda de estas y tiene que resolverla en muy pocos días. Todas esas cosas son ciertas. Nosotros no compartimos los argumentos que se dan, pero no somos los dueños de la verdad tampoco. Y respetamos absolutamente a la juez y al Poder Judicial en su absoluto y confiamos, a tal punto que confiamos que el Tribunal de Apelaciones la va a revocar. Doctor, y ¿sabes qué me gustaría? Porque hay que cerrar. Me gustaría saber si hay alguna chance de un camino del medio. Porque, a ver, uno escucha a las autoridades del MIDES, concretamente a Kral, decir: nosotros no estamos para hacer las cosas más o menos, o mejor algo que nada. Y es absolutamente entendible y es lo que uno quiere escuchar de autoridades, de políticas públicas, ¿no? Hacer las cosas lo mejor posible. Pero hay situaciones que piden a gritos, capaz el algo es mejor que nada realmente. No sé, tú planteas el parche, tú pedías el parche. Es que no se resuelve de otra forma, porque en paralelo estamos trabajando con el Mides en homologar cursos que tienen que ver con autismo. Mientras esperábamos la sentencia, seguíamos dialogando con el Mides en un camino en paralelo. El tema es, ¿cuál es el límite? Espero que ese diálogo no termine acá. Por supuesto que no.
porque creo que todos nos necesitamos entre todos. Por supuesto. Si pretendemos hacer esto una realidad nacional, ¿no? Justamente entenderlo desde todos los ángulos, bueno, es importantísimo que estén todos los puentes tendidos. Muchísimas gracias de verdad a los dos por venir aquí y dar su punto de vista. Por favor, un placer. ¿Cuándo es la próxima noticia que hay desde el No, estamos trabajando en la apelación y bueno, veremos cuándo el tribunal se pronuncia en segunda instancia, que esa sí es la última palabra de la justicia. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Yo antes les recuerdo que le podés dar vida a tus manos con 55 colores. Hablamos de los nuevos esmaltes de New Color, no sé si los probaste. Vienen con nuevo pincel de 3 veces más cerdas y una fórmula sin ingredientes nocivos que garantiza duración, secado rápido y cobertura